viento y al sol, somos dignos hijos de nuestra nación. La 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 la. Chaco Boreal, niños decid, Chaco Boreal, himno entonad, Chaco Boreal, nuestra heredad, Chaco Boreal, oh repetir, hazañas de gloria y honor. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñandutí, el estridor de las armas. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a estar hablando y analizando sobre un libro titulado El liderazgo del mariscal José Félix Estigarribia Insaurralde. Si por favor podemos poner también la imagen del libro. Es un libro que analiza el liderazgo militar, pero no solamente en la parte estratégica, sino también, vamos a decir, en las diferentes aristas de las acciones llevadas a cabo en la Guerra del Chaco del mariscal Estigarribia. Este libro que vamos a sortear hoy con la audiencia, ahí está en pantalla, muchísimas gracias, fue escrito por el general de ejército Manuel Rodríguez Sosa, bueno, comandante del ejército paraguayo. Justamente este libro me hizo llegar varias copias, ya le comento esto a la gente, para que puedan escribir al WhatsApp de la radio y participar del sorteo de este libro, que a mí por lo menos me pareció increíble, brillante, porque enfoca las acciones militares y por supuesto las decisiones del mariscal Estigarribia en todo lo que fue la Guerra del Chaco, y nos sitúa a mí, por ejemplo, que no soy militar, que soy civil. Me sirve muchísimo porque este libro tiene sus tecnicismos militares, pero también tiene, vamos a decir, pie de páginas que facilitan la lectura para poder comprender determinadas cuestiones que cuando vos no sos militar podés entenderlas. Bueno, justamente para analizar este liderazgo del mariscal José Félix Estigarribia y este libro, le hice una extensiva invitación al capitán de navío en situación de retiro, Benito Silvera. Él es un gran investigador sobre la Guerra del Chaco. Él es vicepresidente de la Academia de Historia Militar. Así que vamos a estar analizando este libro y, por supuesto, desglosando cada detalle de las decisiones de nuestro mariscal de la victoria, José Félix Estigarribia. Bienvenido, capitán. Bienvenido, buenas tardes a la amable audiencia de Radio TV Ñandutí, así es, ¿verdad? Sí, estamos por la 1020 AM y también por el canal 17 de Tigo Star. Sí. Bueno, entonces pueden escribir todos aquellos que están interesados en tener este libro. También en mis redes sociales estoy ahora justamente transmitiendo por TikTok. Pueden escribir al WhatsApp de la radio al 0994 44 1020 y me tienen que decir, ¿verdad? Por supuesto, ¿por qué, verdad? ¿Qué piensa? Es decir, una opinión sobre el mariscal Estigarribia y lo que fue su liderazgo en la Guerra del Chaco. Capitán querido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos también por tu gentil invitación. Justamente estaba comentando, ¿verdad?, que vos conocés muchísimo de Estigarribia y queremos empezar de cero para hacerlo bastante didáctico, ¿verdad? Porque el programa El Estridor de las Armas escuchan militares, escuchan investigadores, estudiantes, aficionados a la historia. ¿Qué podemos decir de la vida de Estigarribia, de su biografía, capitán? Perfecto. El mariscal José Félix Estigarribia es oriundo de la ciudad de Caraguatave. Nació el 21 de febrero de 1888. Fueron sus padres Mateo Estigarribia y Casilda Insaurralde. Egresado de la Escuela de Agronomía, se incorporó a la milicia en 1910.
con la jerarquía de teniente segundo en comisión. Posteriormente fue enviado a Chile en misión de estudio. Tras su regreso ascendió en 1914 a teniente primero y en 1917 a capitán. Tuvo una destacada actuación en la represión del alzamiento militar de 1922, encabezado por Adolfo Chirife. Ya con la jerarquía de mayor fue designado director de la Escuela Militar en 1923 y en 1925 era enviado a Francia en misión de estudio, donde obtuvo el brevet de Estado Mayor. A poco de su regreso fue designado jefe de Estado Mayor General con la jerarquía de teniente coronel. De esta época es ya su preocupación por la defensa del Chaco. Por desavenencia con el general Esquenoni deja la jefatura de Estado Mayor, nombrándose posteriormente comandante de la Primera División de Infantería, unidad madre del Ejército del Chaco. Se abocó a su organización y estableció su PC en Puerto Casado. En junio del 32, al producirse el ataque boliviano al fortín Carlos Antonio López, junto a la laguna Pintiantuta, ordenó la retoma de aquella posición. Creado el primer cuerpo de ejército, porque antes de la batalla de Boquerón su jefatura fue otorgada a Estigarribia. Luego, en diciembre, al crearse el segundo cuerpo de ejército, le fue otorgado el comando en jefe de ambas grandes unidades. Estigarribia ya era coronel tras la victoria de la batalla de Boquerón. Luego sería comandante pleno de los 3 cuerpos de ejército. Los éxitos motivaron sucesivos ascensos a general de brigada con motivo de la victoria de Pampa Grande y Pozo Favorito en septiembre de 1933, a general de división con motivo de la victoria de Campovía en diciembre del 33 también. Al término de la guerra, el Congreso le otorgó una jerarquía, la de general de ejército, y designado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El pronunciamiento militar del 17 de febrero de 1936 motivó su cesantía y exilio. Depuesto de la presidencia de la República, el coronel Rafael Franco, se produce el regreso de Estigarribia y el presidente doctor Paiva lo nombra ministro plenipotenciario en los Estados Unidos de América, llamado para presidir la presidencia de la delegación ante la Conferencia de Paz en Buenos Aires. Dio su aprobación al proyecto de tratado de paz que motivó la renuncia del doctor Zubizarreta el 21 de julio de 1938. Debemos señalar que la diplomacia es el arte y la ciencia de conciliar intereses entre los estados. La diplomacia se esfuerza para conseguir un acuerdo entre las partes. Hay que ceder o entregar y a cambio recibir una compensación. No existe amistad entre los estados, solo intereses. Eso es famoso, ¿verdad? Siempre nos están enseñando eso. Bueno, le solicito por favor a la gente de TV, si mientras nosotros hablamos de Estigarribia, si pueden poner la imagen de Estigarribia, la imagen del Chaco, que es el centro de operaciones, ¿verdad? La imagen de este libro que estamos analizando también, por favor, ¿verdad? Bueno, es muy interesante, capitán, conocer la biografía, ¿verdad? Porque hay gente que también quiere aprender de cero nuestra historia, así que estos datos que aportaste sobre Estigarribia vienen muy bien. Bueno, quiero leer un poco las palabras del general ejército Manuel Rodríguez Sosa, lo que él escribe en el prefacio, que es como que nos da ya un indicio de lo que trata este trabajo de investigación de él, ¿verdad? Y él también añade que tuvo también colaboración del comandante de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército, ESEME, y también de varios cursantes de esta alta casa de estudios militares. Capitán, ¿qué se estudia básicamente en el ESEME? En la Escuela de Estado Mayor se estudia una de la táctica y la estrategia principalmente. Con razón que ahora puedo entender, y ¿verdad? De historia militar también. Claro, ahora puedo entender, ¿verdad? Porque es un libro totalmente estratégico militar, ¿verdad? Es decir, los colaboradores entonces son cursantes de un nivel bastante elevado, entonces. Y dice
a quienes testimonio un eterno agradecimiento como coautores por la dedicación y el logro que está a la vista del lector, y es cierto. Dice que la metodología empleada consistió en destacar las acciones, escuchen esto, gente, o decisiones del mariscal Estigarribia en la preparación y en la conducción del ejército en campaña, ¿verdad?, que a nuestro criterio destacan su estilo de liderazgo a la luz de ciertos libros, manuales o autores de renombre para trasladar, ¿verdad?, las concepciones referente al tema. El hombre, sigue diciendo el general de ejército Manuel Rodríguez, al que nos referimos, fue un militar estadista que buscó la paz, pero paradójicamente por la senda de la contienda bélica. Se aclara que desde ningún punto de vista la presente obra pretende reabrir las heridas del pasado con nuestros vecinos. Al contrario, la intención de ella es valorar la paz y al mismo tiempo obtener valiosos aprendizajes de la historia militar de nuestro país. Esto es un librazo, porque te cuento, capitán, ¿verdad? Sí. Que vos ya tenés también el libro ahí del general, que él habla de diferentes tipos de liderazgo y lo ubica a Estigarribia, ¿verdad?, en un liderazgo fuerte, ¿verdad? También habla de un liderazgo que tenía, un liderazgo netamente militar, ¿verdad? Porque yo creo que un liderazgo militar no es un liderazgo democrático, porque vos tenés que tener en una situación de guerra como la que vivimos, una voz de decisión, una voz que esto es lo que se tiene que hacer. Y por eso te quería preguntar, ¿cómo vos analizás este perfil y rol del mariscal justamente Estigarribia en la guerra del Chaco, capitán? Sí, perfecto. Voy a comentar que el perfil y el rol del mariscal José Félix Estigarribia. El perfil es lo que debe ser, para aclarar nomás, o sea, los valores que le adornan a una persona, y el rol es lo que se debe hacer, o sea, está relacionado con las funciones. Con el desempeño que él tuvo en el Chaco, ¿verdad? Sí. Estigarribia, que veo que está también acá en este libro, es una estratega brillante. Está eso en el libro. Es un gran conductor, un gran líder. Se ganó el apoyo, la confianza y la fidelidad de la mayoría del ejército paraguayo. Sun Tzu, en su libro El arte de la guerra, menciona esto, que todo líder debe ganarse el apoyo, la confianza y la fidelidad de la mayoría de sus comandados. Es un entusiasta. Estigarribia era un entusiasta porque visitaba el frente constantemente para influir positivamente en sus comandados y animar a la tropa para darle nuevas misiones, nuevas tareas. Acá tenemos el mapa justamente focalizándonos en el Chaco paraguayo, y vos estás diciendo que él normalmente iba, se desplazaba por el Chaco, llegaba a sus hombres, le infundía ese ánimo, ¿verdad?, que todo líder militar tiene que hacer, ¿verdad? Para dar nuevas misiones. ¿Tenés alguna idea a este desplazamiento de él como nuestro comandante? Él nunca salió del Chaco, para empezar, ¿verdad? Esto lo dice el libro, él nunca salió del Chaco. ¿Hasta dónde más o menos pudo él desplazarse porque tenía la propia precariedad de lo que es una guerra, ¿verdad? El transporte y todo lo que conllevó esto, ¿verdad? La precariedad de la que estábamos nosotros también en ese momento, y inicialmente él su puesto de comando lo instala en Puerto Casado, después va a Isla Po, y a medida que el ejército iba avanzando, nosotros tenemos que tener en cuenta que inicialmente nosotros de nuestros ataques frontales, de lo que yo investigué, pasamos de los ataques frontales, pasamos a la defensiva en 1933 hasta la segunda batalla de Nanagua, y a partir de julio de 1933 pasamos a los ataques, a la maniobra o a los ataques envolventes.
Sí, bueno, disculpa la interrupción, te dejo continuar con su perfil porque es Bueno, muy interesante lo que nos el estás perfil, aportando. estábamos Sí. diciendo que él es entusiasta porque era un entusiasta porque visitaba al frente constantemente para influir positivamente y animar a las tropas y para dar nuevas misiones, nuevas tareas. Todo líder debe crear entusiasmo. Eso lo dice claramente Sun Tzu en su libro En el arte de la guerra. Su mayor patrimonio puso toda su voluntad, su inteligencia y su valentía al servicio del pueblo paraguayo y dio tantas glorias a la patria. Ganó para el Paraguay, esto hay que atender muy bien. A ver. Ganó para el Paraguay, para aquellos que dicen que hemos perdido la guerra o en la parte diplomática o militar, ganó para el Paraguay 136.225 kilómetros cuadrados. Nosotros antes de la guerra ocupábamos 110.000 kilómetros cuadrados, Pitiantuta, Toledo, Boquerón. Pero después, al finalizar la guerra, con el Tratado de Paz, ganamos 136.225 kilómetros cuadrados. Era responsable, honesto, vivía en una casa alquilada. En una casa alquilada. Perfil. Rol, lo que debe hacer. La maniobra. Para Estigarribia lo esencial no era conquistar el terreno, como normalmente se dice, conquistar el terreno y mantenerse ahí, que también es un principio de la ofensiva, sino maniobrar por líneas interiores con el objetivo de provocar el aislamiento del enemigo, el bloqueo de su línea de abastecimiento, tanto del personal, material y comunicaciones, y de esa manera aniquilarlo sucesivamente. Interesante. Y justamente cuando pasemos a la parte, capitán, pues yo te voy a pedir que nos expliques a nosotros que no somos militares las estrategias que él utilizó en el Chaco. Sí. ¿Verdad? Te quiero leer una parte. Dice, sigue escribiendo el general Manuel Rodríguez Sosa. Dice, y quiero tu opinión, quiero que me escuches un poco, capitán, Sí. porque necesito tu opinión al respecto. Dice, grande fue el reto del mariscal de la Victoria para salvar a una nación de la mutilación y la deshonra. Parece como que luego los bolivianos la vieron fácil, creían que iba a ser fácil esto, ¿verdad? Totalmente. Y dice, debido a que tuvo que hacer un gran esfuerzo para derrumbar los viejos paradigmas fijados por la alta conducción de esos tiempos. Y bueno, y ahí el general habla de varios desafíos con relación al Chaco, la superioridad demográfica de Bolivia, por ejemplo, con relación a Paraguay, la asignación presupuestaria que nosotros en esa época teníamos, ¿verdad?, que era bastante baja para la defensa. Y a pesar de todo eso, con toda esa situación, bueno, yo creo que militarmente, como vos estabas diciendo, no hay discusión. Es decir, nosotros ganamos la guerra desde el punto de vista militar. Eso es indiscutible, ¿verdad? ¿Dónde le salen los debates aquí? Es en la parte política y por ende su anexo, que es la parte diplomática, ¿verdad? Sí, así mismo. Acá, ¿qué significa esto que tuvo que derrumbar viejos paradigmas? Bueno. La ortodoxia, podríamos decir, ¿verdad? La mentalidad de esa época de los viejos comandantes que estaban en el poder también en ese momento, eran de la tesis de que el Paraguay, imagínense, tenía que defenderse frente al río Paraguay. Pero ahí está Asunción, la capital, pues ya está ahí. Sí, pero ¿cómo es posible? En el Chaco me refiero. En el Chaco. Bueno. De cualquier manera... yo pensé que me estabas hablando que querían llegar hasta... una locura eso. En el Chaco, ahí a orillas del río Paraguay. Sin embargo, Estigarribia era de la tesis de que hay que ir a enfrentar al enemigo y desplazarlo de ese lugar y aniquilarlo sucesivamente por líneas interiores. Él ya tenía claro de que la guerra se iba a ganar con la maniobra o con los ataques envolventes, ¿verdad? Como así lo hizo. Bueno, acá dice que el mando boliviano contaba con un organigrama bien construido, dice, y el ejército paraguayo contaba con un Estado Mayor General que funcionaba con extrema precariedad de medios de una dotación muy escasa de oficiales. ¿Cómo es eso? Es decir, ellos estaban organizados militarmente, un organigrama bastante complejo, con bastante, obviamente, recursos, y nosotros teníamos un Estado Mayor General. Sí,
Sí, estábamos en los inicios de toda nuestra organización, porque no te olvides que nosotros estábamos saliendo de una revolución que duró casi 14 meses, 15 meses por ahí, la revolución de 1922, que nos desgastó y nos desorganizó, produjo mucha fuga de muchos comandantes que se alzaron y otros que estaban en el exilio, etcétera. Una revolución que fue un alzamiento militar liderado por el coronel Adolfo Chirife, ¿verdad? Y tuvimos varias luego, ¿verdad? Es decir, Sí. desde la vista del Chaco, nosotros le dimos la vuelta a partir de 1904 aproximadamente. Sí, no, ¿verdad? mucho más, 1922 todavía. Y bueno, pero como una suerte de antecedente antes de llegar a la Sí. Revolución 22, es como que siempre, primero lo de esas últimas décadas del siglo XIX bastante tumultuosa y luego todo lo que vendría a ser políticamente hablando el Paraguay en los inicios del siglo XX. ¿Qué problema más grande? Sí, un problema. Un gobernante que subía, el otro enseguida ya empezaba a conspirar, etcétera, etcétera. Yo te quiero hacer una pregunta sobre los principios de guerra del mariscal Estigarribia, pero antes quiero leer esto que me llamó mucho la atención en el libro. El general Manuel Rodríguez dice que el mariscal tomó con seriedad el esfuerzo de su nación por prepararlo para los acontecimientos venideros, manteniendo la serenidad. Y después dice, salto y dice, como líder estratégico se preparaba para entrar en la arena y hacer gala de sus extraordinarias capacidades. Y en una parte que me llama mucho la atención es que él observó el Chaco, ¿verdad? Increíble este libro, ¿verdad? Que nos posiciona en todo lo que él, inclusive antes de entrar a la contienda real, ¿verdad? Se anticipó, ¿verdad? Haciendo observaciones ya en el terreno. Sí. El mariscal Estigarribia tenía una visión del campo de batalla. Eso es lo que tenemos que resaltar. El campo de batalla es un lugar de vida o de muerte. El camino que lleva a la supervivencia o a la destrucción. Eso también dice Sun Tzu, ¿verdad? Que el campo de batalla es un lugar de vida o de muerte y también es el camino que lleva a la supervivencia o la destrucción. El general Estigarribia tenía una visión del campo de batalla. Por ejemplo, llegó a pronosticar: Vallivian caerá en su hora. Y eso, al presidente Eusebio Ayala. Y bueno, corregime vos que investigás mucho sobre el Chaco, yo creo que él da esa frase, emite esa frase por la presión política que él tenía, inclusive el propio presidente de la República, que le estaba como presionando y apurando para que acciones tomen, ¿verdad? Sí. Si podés darnos un poco de ese contexto. Hay que tener en cuenta que Vallivian era la capital boliviana del Chaco. Y a raíz de la captura o la conquista por parte de las tropas paraguayas después de la batalla del Carmen, porque la batalla del Carmen también es una maniobra concebida por el mariscal José Félix Estigarribia, naturalmente con su comandante, ¿verdad? Y una de las consecuencias de la caída del Carmen fue la conquista de Vallivian. Incluso eso produjo la destitución del presidente boliviano, doctor Daniel Salamanca, en el año 34 fue eso. En el mismo mes de la caída del Carmen, fue el 14 de noviembre, y en ese mismo mes el presidente Salamanca viene a Villamontes con su comitiva para destituirle o culparle de la derrota al comandante. Ya no estaba Mascún, estaba ya Enrique Peñaranda, para destituirle a Peñaranda, pero le hacen el corralito famoso en Villamonte y el destituido es el doctor Daniel Salamanca, que lo sustituye su vicepresidente, el doctor Tejada Sorzano. Bueno, y justamente en base a eso quería empezar contigo, capitán, para que nos expliques estas estrategias utilizadas por el mariscal Estigarribia. ¿Por qué Boquerón es, como se dice, la batalla escuela? Algunos dicen que Boquerón fue donde se utilizó el corralito, sin embargo hay otros militares que dicen no, fue frontal Boquerón, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos comprender esta estrategia que costó miles de vidas? Porque mucha gente murió en Boquerón
Sí, capitán, sí, ¿verdad? mucha gente. Es decir, nos costó bastante. Sí, costó bastante. Sí. ¿Qué podés decirnos de eso? Y bueno, Boquerón se denomina la batalla de escuela porque el ejército paraguayo ahí aprendió, aprendió después de con mucha sangre a combatir entre unidades, a ponerle límites a las unidades. Se aprendió también al tema muy importante como era el abastecimiento. Tuvimos mucha deficiencia en el abastecimiento, impresionante eso fue, porque mucha gente también, aparte murieron de sed, no solamente por problemas de los proyectiles de la guerra, sino también de sed, ¿verdad? Como nunca antes se había visto en toda la guerra del Chaco, dice algunos autores, como lo fue en Boquerón. Y en Boquerón también se aprendió a los enlaces entre las unidades, las comunicaciones. Esa fue la batalla de escuela. También, como dije ya, la parte logística. También fue que cada comandante tenía que tener, cada unidad, su límite de aproximación y de ataque. Sí. Y después hay muchos más detalles. De los ataques frontales también en Boquerón pasamos a la maniobra, ¿verdad? Pero más bien Boquerón fue un ataque frontal. Qué bárbaro, capitán. Yo te quiero decir que tenemos demasiados mensajes, como la gente está escuchando. Dice, profesora, soy el capitán de Infantería Mendoza, estamos prendidos a la radio, muy apasionante el programa, quisiera participar. Con mucho gusto, capitán. Viste que este programa escucha muchísima gente. Me gustaría participar desde Luque, Oscar. Jordan, vos estabas anotando todos estos mensajes porque, bueno, tenemos 5 libros. Bueno, obviamente uno es mío, ¿verdad? y bueno, aparte del mío, tenemos 5 libros para sortear, pero no voy a sortearle todo en un solo sábado, ahora voy a traer los siguientes sábados para ir sorteando. Hoy voy a sortear algunos nada más, dice. Muy buenas tardes, les saluda, me interesa el libro, ampliar el conocimiento para entender la estrategia militar, pero por supuesto que sí. Este libro, escrito nada más y nada más, menos que por el comandante del ejército paraguayo, es un libro, yo creo que obligatorio para todo militar tener. Sí, es decir, así mismo. Para nosotros que somos civiles, podemos entender, yo por ejemplo entiendo ahora, ¿verdad? Dice el general Manuel Rodríguez, los líderes estratégicos comprenden la influencia de sus decisiones y acciones y contribuyen con sus mejores esfuerzos a cumplir la misión estratégica. Establecen el ejemplo para el ejército e inspiran a otros, lo que vos estabas diciendo, capitán, a hacer lo correcto por su propio bien. Sí. Y entienden que las violaciones de los valores del ejército pueden comprometer la misión y tener implicaciones estratégicas contrarias a los intereses nacionales. Imagínate lo que nos están contando, ¿verdad? Dice, me gustaría participar, acá nos envían saludos a los dos, ¿verdad? Pero acá el tema del libro, gracias oyentes. Dice, buenas noches, profesora, soy el mayor de caballería, Pablo Solís. Hola, mayor, ¿cómo estás? Le saluda atentamente, aprovechando los comentarios iniciales. Me gustaría comentar sobre la apreciación que hizo el señor comandante del ejército sobre la ubicación estratégica de Boquerón. Realizó el primer golpe en la concepción de las maniobras por líneas interiores, lejos de las concentraciones del adversario, causando un golpe anímico. Claro, es decir, acá los señores militares que están escribiendo están dando mucho énfasis a este golpe psicológico que fue Boquerón y cómo Estigarribia sí o sí, es decir, nosotros teníamos que salir victoriosos de eso. ¿Qué pensás, capitán? Sí, así mismo. Era fundamental conquistar otra vez Boquerón, porque no te olvides que Boquerón fue fundado por paraguayos. Justamente creo que un oficial de caballería fue el fundador de Boquerón, Tranquilino Ortiz Cabral. Y era fundamental conquistar por el efecto anímico y moral que iba a tener eso para el Paraguay todo. No solamente para las tropas empeñadas, sino para todo el Paraguay. Bueno, yo ya quiero que así brevemente, yo sé que no se puede brevemente explicar una guerra, ¿verdad? Pero dentro de lo posible, porque
Imagínense que este libro sobre el liderazgo del mariscal José Félix Estigarribia Insaurralde, el análisis que hace el general de ejército, el general Manuel Rodríguez, viene hasta nos enseña la importancia de Pitiantuta, tanto para el comando boliviano como para nosotros, ¿verdad? Que dice que el comando boliviano, escuchen esto, conocía la existencia de la laguna Pitiantuta, y la posibilidad de que esta laguna es decir, mantenga las operaciones en profundidad en todo el Chaco. Entonces estamos hablando de un recurso estratégico que es el agua. Así nos va explicando. Bueno, acá mi producción me está diciendo que tengo que irme a una pausa brevemente, por favor, porque este tema está muy interesante. Volvemos enseguida con más historia. El estridor de las armas.